Listo. Ya estoy grabando, pero acá en mi máquina. No se preocupe. Gracias, más bien. Entonces, vamos a ver hoy día la parte de... Vamos a empezar flexocompresión. ¿Ok? Permítanme un momentito, voy a cargar acá Voy a cargar la norma. Un ratito. Hoy día ha habido corte de luz acá por mi casa, acá en La Molina no hay luz. Ahorita estoy con el celular. Así que hasta que aguante el celular, Dios mediante, vamos a estar aquí. Ok, espero que aguante. Mi celular es más o menos, no es de última generación, pero al menos se defiende, como quien dice. Ok, entonces vamos a ver, ustedes también hagan lo mismo. Abran el capítulo H, ok, que es el que corresponde a los miembros combinados, ok. O acciones combinadas, ¿ok? La sección H, ¿ok? Bien, pero para entender la sección H, primero vamos a conversar acerca de la superposición de efectos, ¿ok? Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, espero que puedan, si están viendo mi pantalla, avísenme. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Sí, doctor. Ok, bacán. Bien, vamos a ver los efectos entonces que hay. Oh, esta cosa siempre falla, no sé por qué. Déjenme ver, ahí funciona, no, tampoco. Debo de dejarle compartir para volver a entrar, volver a compartir. Y ahora sí me debería de dejar entrar con el lapicero, pero a ver, ya, ahora sí. No sé, esa es una falla del Zoom. Bien, ok, entonces, lo que ustedes tienen por lo general, voy a basarme en un voladizo, ¿ok? Yo tengo un voladizo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en un voladizo, en este voladizo yo puedo decir, yo tengo el voladizo que tiene una longitud L, ¿ok? Y este voladizo tiene cierta sección, ¿ok? Voy a suponer que es un tubo cuadrado, ¿ok? Mi voladizo, ¿ok? Que es bastante recomendable cuando trabaja solo el perfil, ¿ok? Entonces acá tengo una sección que tiene un B y tiene un T de espesor, ¿ok? ¿Ok? Entonces tiene una sección de B por T, ¿ok? Y acá también es B, por supuesto, ¿ok? Entonces, este voladizo que tenemos acá, ¿ok? Si yo quisiera saber qué es lo que pasa con el voladizo, si es que viene una carga axial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una carga P? ¿Y qué pasa si al mismo tiempo viene una carga lateral, como de viento o sismo, que le voy a llamar mi carga, ¿qué le puedo llamar? F, ¿ok? Entonces, lo regular es pensar, acá yo tengo doble efecto, ¿ok? Un efecto sería, tengo una carga P, que si es una condición elástica, puedo decir, ok, esta es toda mi carga P, ok, que va a estar actuando y va a ser constante, ok. Como esto tiene un área, esto tiene un momento de inercia,
¿ok? Entonces, esto yo puedo decir, debido a esta carga, se produce un esfuerzo que es P sobre A, ¿ok? Y por otro lado, yo tengo que sumar el efecto de la fuerza. Esta fuerza me va a crear un diagrama de momentos, ¿ok? Acá yo tengo un esfuerzo, pero ese esfuerzo es debido a la carga axial. Y acá yo voy a tener un diagrama de momentos, ¿ok? Que me da también un esfuerzo. En este caso yo le puedo llamar, a este esfuerzo le puedo llamar axial, y a este esfuerzo yo le puedo llamar deflexión, que sería el momento sobre el módulo de sección, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, acá yo tengo un momento M, ¿ok? Debido a la fuerza F, o sea, esto sería como decir F por L, ¿ok? Entonces yo puedo determinar esto. Eso quiere decir que si yo considerara la carga axial y el momento, yo tendría que el esfuerzo es igual a la suma de esfuerzo axial más la suma de esfuerzo de flexión. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tengas la carga F, en realidad lo que va a suceder es que esta columna, al cargarse, ya no va a estar en ese punto, digamos, cuando no estaba cargada, estaba en un punto A. ¿Ok? Esta cosa no funciona. ¿Ok? Cuando no estaba cargada, estaba en un punto A. Vamos a decir, este es mi punto A y este es mi punto B. ¿Ok? Pero cuando yo la cargo y vienen las fuerzas, entonces el punto A ya no va a estar ahí, el punto A va a estar aquí. ¿Ok? Entonces ahora va a estar en una posición A'. Eso quiere decir que esto ha tenido una deformación, llámenle ustedes en X, y ha tenido una deformación, llámenle ustedes en Y. ¿Ok? Y ahora esto se está deformando una cosa así. ¿Ok? Entonces, esto ya no está en esta posición. ¿Ok? Y la carga, ¿dónde va a estar? ¿No? Por ejemplo, si yo, en el lugar de, vamos a cambiarle de nombre a eso, vamos a ponerle, en el lugar de, a esto le voy a poner deltas, mejor, porque así es como se le conoce. ¿Ok? Entonces, a esto le voy a poner, acá tengo un delta en X, y acá yo tendré un delta en Y. ¿Ok? Entonces, lo que reconocemos es que el A ahora está en A', y la carga P, ¿dónde está? La carga P ahora está aquí. ¿Ok? Voy a ponerla en otro color para no confundir. ¿Ok? Voy a usar, ¿qué color podríamos usar? El celeste. Entonces mis cargas ahora están así. Mi carga P está aquí. Sigue siendo la carga P, nada más que debido a la acción se ha movido. Y el F ahora está aquí. ¿Ok? Igual, debido a la acción se ha movido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿y este análisis está considerando eso? Podemos decir que no.
¿ok? Entonces, lo que sucede es que existe un efecto de segundo orden, ¿ok? El cual se le llama el efecto P delta, ¿ok? Entonces surge el efecto P delta. El efecto P delta significa que cuando yo tengo cargas laterales, a esas cargas laterales yo le voy a tener que adicionar, ¿qué cosa? Un momento adicional, ¿ok? Entonces, a este momento yo tendría que adicionarle más un efecto que sería el P por el delta, ¿ok? Esto de aquí significa, cuando tienes la deformación, tienes un elemento, como el que hemos mostrado, este es B, este es A, y eso es sin cargar. Pero cuando tú lo cargas, este es B, sigue siendo B, ¿ok? Y el A se quedó ahí, ¿ok? Esta es la sombra, vamos a decir así, ¿no? Y cuando viene la carga hace que esto se desplace, ¿no? ¿Ok? Así. Y llego a tener un delta, ¿ok? Un delta en X, y por supuesto un pequeño delta en Y, ¿ok? Que lo podríamos despreciar. Pero las cargas ahora están aquí. Acá va a estar el F. Acá va a estar el P. Entonces, yo voy a tener un P por delta de X como un valor significativo. Este es el momento de segundo orden, ¿ok? Y este momento de segundo orden debe calcularse. Entonces lo debo de considerar, ¿no? O se debe considerar en el análisis. Entonces, todo análisis debería de considerar este llamado efecto P delta, ¿ok? Entonces, yo tendría que sumar este efecto, ¿ok? O sea, este de acá debería de dividirlo entre Sx, y esto de aquí entra como parte de mi esfuerzo de flexión. O sea, todo esto sería mi esfuerzo de flexión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, ayer en la noche, por ejemplo, un temblor, ¿no? Un poquito fuerte, ¿no? Fue en el Callao, fue. Justo ya estaba en una reunión, ¿no? De mis compañeros del CISMIT que estaban también trabajando conmigo a esa hora, eran cerca de las 12 de la noche, agarraron y yo les digo temblor. Y tenía unos compañeros que estaban en San Borja, otros estaban en San Miguel, y otros estaban en Los Olivos. Y yo le digo temblor. Y pese a que San Miguel está más cerca al Callao, donde fue el epicentro frente al Callao, él no lo sintió. Sin embargo, yo, que estoy en La Molina, yo sí lo sentí. ¿Y eso por qué? Porque aquí en La Molina es arena, y es arena suelta, ¿ok? Entonces, hay lo que se llama la amplificación sísmica. Acá se da la amplificación sísmica, pese a que está más lejos, y acá se siente el temblor. Cualquier temblorcito, acá se siente. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí nos dimos cuenta
¿no? Que la amplificación llega, ¿ok? Y ellos todavía decían, todavía no ha llegado por acá la onda. Y nunca llegó. Ellos nunca lo sintieron, yo sí lo sentí. Entonces, la fuerza F es la fuerza del sismo. Y cuando viene la fuerza del sismo, ¿ok? Significa que si yo estaba anoche en mi casa, yo entonces estaba en una condición de estar quieto totalmente, ¿no? Yo estaba aquí, ¿ok? Ahí estaba yo, en A. Pero cuando vino el sismo, yo no me fui, yo estaba ahí. Entonces, cuando vino el sismo, esto se movió acá. Cuando vino el sismo, acá estaba la fuerza F, acá estaba la fuerza P, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que las fuerzas no se van, las fuerzas van con el desplazamiento. Y lo que usualmente tenemos es que los programas de cómputo, ¿no? Trabajan en la posición negra, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que decirle a los programas de cómputo que me hagan lo celeste, porque si no, no lo van a hacer, ¿ok? Si no, solamente van a hacer el análisis de todo lo que está en negro. Y esto que está en celeste, no lo van a considerar. Y eso puede ser catastrófico para el diseño. ¿Por qué? Porque este momento de segundo orden, para un piso, tal vez no es problema, pero todo depende de la carga axial. Si yo tengo, por ejemplo, 20 pisos, esto va a ser bien grande, ¿ok? Y si te olvidas de eso a la hora de calcular, si haces solamente un análisis elástico con el SAP, entonces, lo siento, tu diseño va a estar mal. ¿Por qué? Porque tu análisis está mal. Puede que tu procedimiento, tu propuesta haya sido de lo más honesta, considerando lo negro, pero te olvidaste de calcular el momento de segundo orden. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Necesito calcular este efecto P delta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un videíto que les va a enseñar cómo hacer ese cálculo. Para ver, un momentito, déjenme regresar por acá y salir de aquí. Si no, no me va a dejar sacar el video. Entonces, vamos a la sección videos. Videos, acá está. Y entonces teníamos, ese video está por acá. Perdón. Déjeme encontrar el video ahorita. No lo tengo por acá. Qué raro. Yo lo tenía. Mm, Un momentito. ¿Dónde está ese video? Ok, ya lo encontré. Déjenme cargarlo un ratito. Acá está. Entonces tengo que compartir el ruido con ustedes. ¿Dónde está? Eso está
en más, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no me permite eso? Qué raro. No sé por qué no sale. Qué raro. Estará acá la opción. Para ver, voy a compartir la pantalla. De repente ahí sale esa opción. Así, ahí salió la opción. Perdón. Tiene que estar compartida. Entonces tengo que compartir el sonido con ustedes. Ahí está. Listo. Entonces vamos a ver este video que les ilustra cómo hacer para que el SAP les haga el análisis de P delta. ¿Ok? Entonces, ahí. This tutorial will show how to include P-delta effects in a SAP 2000 analysis. There are two primary ways to include P-delta. Entonces, existen dos métodos para poder hacer los efectos del P delta. El One primero, is to create a static nonlinear load case for crear una carga estática no lineal, ¿ok? Para cada combinación. each load combination that includes P-delta. This is the most accurate, but is limited to static analyses only. Entonces, se dice que este es el más exacto, pero solamente me limita al análisis estático. ¿Ok? The second is Por favor, hay una señorita que ha entrado en este instante, ¿no? Voy a apagar su micrófono. Ok, continuamos entonces. to create a so-called initial P-delta load case. El otro caso es el crear un caso inicial de P delta, ¿ok? Con las cargas de gravedad. Y luego usar la rigidez modificada, ¿ok? Para los otros casos de análisis. Using anticipated gravity loads, and then use this modified stiffness matrix for all the other load cases, including modal, response spectrum, and time history cases. Entonces, esto es usado cuando se use los casos de análisis modal, de análisis tiempo-historia y de análisis espectrales. We will show both methods. Se va a mostrar For our ambos model, métodos. we will use a single column object. We start by applying a dead load of 100 kips at the top. Entonces va a aplicar una carga de 100 kips en el borde de ese volado. Le pone menos 100 kips, ¿okay? Porque va hacia abajo. And a lateral load of 10 kips also at the top joint. Y va a poner una carga de 10 kips como carga lateral en el mismo nudo. For the first method, we will define a new load case to represent the dead plus lateral load combination. Entonces define un estado que va a ser la suma de la carga muerta más la carga lateral en combinación. Le va a llamar non-linear static a ese caso. This will be a static load, but nonlinear.
so that we may include P delta. Even though P delta is a nonlinear effect, it may be utilized in all levels of the program. Entonces, fíjense, ese es el caso oculto, vamos a decir así, dentro de este programa. Todos los programas de cómputo usualmente lo tienen, ¿ok? Pero la gran mayoría de los programas comerciales lo tienen desactivado. ¿Y eso por qué lo tienen desactivado? Hoy, mi conexión es inestable, dice. Okay. ¿Me escuchan todavía? Ah, los desactivé, de verdad. Espero que me escuchen. Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Si me escuchan, gracias. Ok. Pero a ver, déjenme ver con qué cosa estoy conectado ahorita. No, todavía sigo con mi teléfono. ¿Qué me decían? Algo me dijeron por ahí. Sí, sí me escucha, gracias. Ok, entonces, si ustedes no lo activan y ustedes no crean el estado, no lo va a hacer. ¿Y por qué regularmente no me lo hace automáticamente? Simple y llanamente porque los programas entrarían en descrédito, ¿ok? Por una razón de marketing, porque demora bastante, ¿ok? Con un elemento no hay problema, pero si ustedes ponen un edificio, empieza la iteración, y la iteración demora, ¿ok? Es un problema de marketing. For this case, we will combine the dead and lateral loads together with factors of 1, although any multipliers may be used to match code or other requirements. Entonces, crea la combinación con carga muerta más la carga lateral. We are now ready to run the analysis. Va a correr el análisis. We will open a second window so that we may compare results side by side. First, we will display the results of the lateral analysis, which does not include any P delta effects. Entonces, acá lo que nos va a mostrar es, ha abierto otra ventana, y en una ventana va a poner el resultado de la carga lateral sin P delta, y en la otra va a poner el resultado de la carga lateral con el P delta, ¿ok? The lateral displacement is 2.58 inches. Next, we will display the displacements due to the nonlinear static case, which includes P delta. Here the lateral displacement is 3.48 inches, noticeably larger due to the softening effects of the compression dead load. Entonces, ¿se dieron cuenta? La diferencia era casi de 1 centímetro, ¿ok? We will also display the moments due to each case. A right-click on the object allows us to pull up the member diagrams, which shows a maximum moment of 1200. Ok, entonces hice un clic con el botón derecho del mouse cuando iluminó el elemento y apareció la otra ventana, ¿no? Y en esta ventana está mirando cuál es el máximo momento. For the nonlinear static case, right-clicking shows a moment of 1548.
Again, the moment is noticeably larger than in the case without P delta. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que el momento es mucho más grande, ¿no?, cuando se tiene el efecto de P delta en la ventana de la derecha. Next, we will unlock the model to illustrate the second approach to including P delta. Entonces ahora va a ser el segundo método. We will define a new load case to represent the initial P delta. This case may then be used to modify the stiffness of other cases. Entonces va a crear un P delta inicial, una condición de P delta inicial, ¿ok? Para tener la rigidez inicial y poder crear los otros casos, ¿ok? This case will again be static. And nonlinear. And again, we select the P delta option. However, in this case, only the dead load will be applied with a multiplier of 1. En este caso, solamente considera la carga P, que es la carga que inicialmente estaba. Si le imaginamos que la fuerza lateral es la fuerza de un sismo, entonces es la condición, por ejemplo, que yo estaba anoche en mi casa. Yo estaba en mi casa reunido ahí, ¿ok? Y de pronto vino el sismo, ¿ok? Ese de pronto vino el sismo, me agarró ya con ¿qué? Con momentos y con carga axial inicial, porque uno estaba dentro del edificio. Next, we create another load case for the dead plus lateral load combination. Entonces va a crear otro estado de carga con la carga muerta y estática, ¿no? Y de la carga lateral. This time, this combination will be linearly static, but we'll use the stiffness at the end of the P delta analysis case. Entonces, en este caso usa la rigidez inicial del caso. Here, the case will apply both dead and lateral with multipliers of 1. Y suma ambas fuerzas, ¿ok? We are again ready to run the analysis. Y lo corre. This time, we will display the nonlinear static load case in the left window. And the linear static load case with the initial P delta in the right window. Ahora va a comparar los dos métodos, ¿ok? El nonlinear static que hizo primero, y en la ventana de la derecha va a poner el método con la rigidez inicial. Note that the displacements are nearly identical. Los desplazamientos casi iguales. A comparison of moments Compara los momentos. shows that they are also very similar for the two different P delta techniques.
Entonces, ahí está hallando en ambos casos y le sale The igual. inaccuracies in the initial p-delta approach stem from the fact that the loads or load factors used in the various combinations may differ from the loads used when modifying the stiffness in the p-delta case. However, the advantage with the initial p-delta approach is that you do not need to perform a nonlinear analysis for each combination, and it can be used in a dynamic analysis. We will illustrate that now with a modal analysis. Ok, ya esta es parte de antisísmica, así que acá nomás, hasta acá les muestro el video. Okay. Un momentito, de repente se corta, ¿ok? Así que, Claudia, te voy a pasar ¿cómo se llama? Para grabarlo. Un ratito, te voy a pasar no sé por qué esto no sale. Para ver, este chat, ya, acá ya te puedo encontrar. Te voy a pasar el host ahorita y después me lo devuelves en caso se me corte, ¿ya? Porque como voy a parar, voy a hacer break esto. Damos la grabación. Bien, entonces, esa es la forma como el P delta debería de ser considerado, ¿no? Si es que yo uso el SAP. ¿Ok? Pero para propósitos de diseño, es lo que sucede finalmente. ¿Ok? Entonces yo había dicho, vamos a ver, tengo que compartir la pantalla. Ahí está, compartir la pantalla. Bestial. Entonces, yo había dicho que yo tengo un esfuerzo, ¿ok? En general. En general, cuando ustedes tienen cualquier cuerpo rígido o cualquier elemento estructural, ustedes van a tener que, si hablamos en términos generales, yo puedo decir, si yo tuviese mi voladizo era esto, ¿no? Habíamos dicho que iba a ser un tubo, ¿ok? Y eso es lo que estaba sometido a cargas de gravedad, ¿ok? Que le habíamos llamado P, ¿no? Y una carga lateral, ¿no? O sea, mi carga P debería haber estado aplicada en el centroide, y mi carga lateral podía haber estado aplicada en esta dirección. ¿Ok? Así. ¿Ok? Y el elemento hubiera podido tener una altura, vamos a llamarle L, le habíamos llamado nada más, ¿cierto? Entonces, pero si yo me fijo, ¿qué es lo que pasa en cualquier lugar? ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este cuadradito. Entonces, en ese cuadradito es este cuadradito, este cubito. Y todos ustedes saben que en este cubito, ¿no? Va a existir una carga axial, ¿ok? En todas las direcciones, que me define un tensor. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, este es mi sigma Z, este es mi sigma X, este es mi sigma Y, ¿ok? En 3 direcciones, ¿ok? Y también sé que aparece unos esfuerzos de corte, ¿ok? En cada cara, ¿no? O sea, en esta cara va a aparecer un corte, en la otra cara va a aparecer un corte, y así por el estilo, ¿no? En cada cara yo voy a tener un corte, ¿ok?
que se va a equilibrar contra el resto. Entonces, yo voy a tener un sigma XZ, voy a tener un sigma XY, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es lo que quiero decir? Cuando yo tengo un punto en un elemento estructural, ¿ok? Yo voy a tener un tensor de esfuerzos, ¿ok? Entonces, yo voy a tener al menos, en lo más simplificado que puedo decir, voy a tener un sigma X, voy a tener un sigma Y, voy a tener un sigma o un tau XY, ¿ok? Entonces, yo voy a tener, por decir, puedo tener flexión, puedo tener compresión, puedo tener corte, puedo tener torsión, etcétera, ¿ok? Entonces, cada componente, todas estas, van a estar interviniendo y me van a dar el esfuerzo en un punto. Entonces, el esfuerzo es la suma de todos los componentes. En el ejemplo, ¿no? Que era un ejemplo plano, ¿ok? Yo estoy diciendo nada más que yo voy a tener un esfuerzo axial más un esfuerzo de flexión, que me va a dar el esfuerzo, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo en el ejemplo, ¿ok? En el ejemplo del voladizo, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo acá, ¿ok? Es que en este esfuerzo axial, yo había dicho, este es el P sobre el A. Y en este esfuerzo de flexión, este es el momento, incluyendo el P delta, sobre el módulo de sección. ¿Ok? Y esto me va a dar a mí el esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir lo siguiente para este estado. Puedo decir, existe un estado de fluencia. Un estado límite, ¿no es cierto? De fluencia. Si yo tengo un estado límite de fluencia, entonces P será igual a PY. Y M será igual a MY. ¿Ok? Eso quiere decir que esto es igual al F por el L, ¿ok? Que es el momento, ¿ok? Pero este F sería el F que me hace alcanzar la fluencia, ¿ok? Entonces, yo podría reescribir esto para el estado límite, ¿ok? Entonces puedo decir lo siguiente. En el estado límite, en el límite yo tendría el PY sobre el área más el momento Y sobre el módulo es igual a FY. ¿Ok? Eso es lo que puedo decir. Entonces, yo también podría razonar de la siguiente forma. Si sigma fuese menor o igual que FY, significa que es un diseño. Si sigma es igual a FY, significa que es un límite.
Y si sigma es mayor que FY, significa que es una falla. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo acá que cada efecto yo lo superpongo, ¿ok? Entonces yo podría hallar y decir, tengo sigma entre F y Y, ¿ok? Acá mejor lo hacemos en otra hoja, disculpen. Si no, acá voy a... ¿ok? Entonces yo puedo trabajar, ¿no?, en términos de estas tres componentes, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme salvar esto. Voy a crear otra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo digo que quiero un diseño, entonces yo debería de tener que sigma es menor o igual que FY. Entonces, sigma sobre el FY debería de ser menor o igual que 1. ¿Ok? ¿Ok? En el diseño. Pero este valor de sigma, yo ya lo tenía acá, ¿no? Sigma es esto. ¿Ok? Entonces, decir, el sigma entre F y E, sigma era P entre A más el M entre S. ¿Ok? Y esto lo voy a dividir entre F y E. Y esto también lo voy a dividir entre F y E. Y esto debería ser menor o igual que 1. Pero F y E, ¿ok?, en el estado límite, yo tendría P sobre A dividido entre el F y E es PY sobre A en el estado límite. Y M entre S, al dividirlo entre F y E, pero el F y E es el MY sobre el S. Entonces yo puedo anular acá el A, puedo anular acá el SX, ¿ok? Siempre esto que tengo aquí va a ser menor o igual que 1, ¿ok? Y entonces lo que estoy haciendo en este caso es una fórmula de interacción, así le vamos a llamar. Entonces, una fórmula de interacción me está quedando P sobre PY más M sobre MY debe ser menor o igual que 1 para que sea un diseño. Esta es la fórmula de interacción. ¿Ok? Esta es una fórmula de interacción. Eso quiere decir que esto me permitiría hacer un gráfico. Acá yo puedo graficar, por ejemplo, el P sobre PY. Acá yo puedo graficar el M
sobre el MY. ¿Ok? Y voy a tener dos puntos. Un punto cuando no tengo momento y un punto cuando no tienes carga axial. ¿Ok? Y si yo uno esos dos puntos, yo tengo, en este caso, a mi superficie de interacción. ¿Ok? O mi umbral de interacción. ¿Ok? Todo lo que esté acá adentro, todo lo que está acá adentro es un diseño. ¿Ok? Todo lo que me caiga acá adentro es un diseño. Todo lo que me caiga en la línea es un límite. Y todo lo que me caiga fuera es una falla. ¿Ok? Entonces, todo lo que está fuera es una falla. Esa es la función de la fórmula de interacción. Darme un umbral para la combinación entre la carga axial y el momento. Por supuesto, esto se puede generalizar, ¿no? Y eso es lo que aparece en la norma. ¿Okay? En la norma ustedes van a encontrar, ¿no?, el capítulo 8, ¿ok? El capítulo H, perdón. El capítulo H les presenta el diseño para miembros combinados, fuerzas combinadas y torsión, nos dice. ¿Ok? Entonces, el H1 es para secciones de doble y simple simetría. Para carga axial y carga de flexión. O sea, flexión, que es momento, y carga axial. El H2 es para secciones asimétricas y cualquier otro tipo de sección sujeta a flexión y carga axial. El H3 es cuando tienen torsión y flexión, corte y carga axial junta. Y el H4 es cuando pudieran tener ustedes una rotura en las alas debido a que tienen huecos, ¿no? Y ustedes han sometido esas alas a tracción. ¿Ok? Esas son las condiciones que se presentan. Lo más usado, y lo que ustedes van a usar en su trabajo, va a ser el H1. ¿Ok? Entonces, va a encontrar esta fórmula de interacción. Entonces, ¿qué es lo que deben de considerar acá, en esta interpretación? Esta interpretación, entonces, me va a definir por norma, ¿ok? Vamos a llevarnos esto a nuestra copia. Por norma me va a definir estas dos ecuaciones, ¿ok? Eso es lo que me va a definir a mí. Esas dos ecuaciones, vamos a sacar esto. Estas dos ecuaciones se muestran aquí, ¿ok? Van a presentar un valor PR y unos valores PC, unos valores MR y unos valores MC. Entonces, los valores PR significa que tienen la carga considerando el efecto de segundo orden, ¿ok? Eso es lo que tienen, ¿ok? Entonces acá ustedes lo pueden leer, ¿ok? Determinado de acuerdo al capítulo C, usando el LRFD, ¿ok? En el capítulo C estamos hablando de las combinaciones de los métodos de análisis, ¿no? En el capítulo C se dice la estabilidad por el diseño, ¿no? Y acá nos dice en este capítulo C, ¿ok? Nos hablan de los cálculos de estabilidad que se deberían de hacer, ¿ok?
nos hablan de los métodos de análisis, ¿ok? No, dentro de los métodos de análisis, ¿no? Nos dicen que deberíamos de utilizar el efecto de segundo orden, ¿no? Dice, un análisis directo permite a todas las estructuras hacer un análisis elástico o inelástico. Para el diseño de un análisis elástico se requiere que este cálculo se haga de acuerdo a C2, ¿ok? Y en esos cálculos se tendrá las fuerzas disponibles, ¿no? De acuerdo a la sección C3. Para un diseño de análisis avanzado, debe verse las secciones 1.1, 1.2 y 1.3 del apéndice 1, ¿ok? El apéndice 1 es donde ustedes les van a dar, ¿no? Una metodología alternativa para el P-delta, ¿no? Y después acá el número 2 nos dice métodos alternativos de diseño, ¿ok? Para tener, dice, la longitud efectiva y el análisis de primer orden, ambos son descritos en el apéndice 7, ¿ok? Eso es para que ustedes obtengan el K. Y están basados en un análisis elástico y se permite hacer un método alternativo para satisfacer que es descrito en este análisis. Luego, el C2, ¿no? Nos dice el cálculo de las fuerzas o de la resistencia, ¿no? De los componentes. Y acá dice requerimientos de análisis requeridos. Entonces, los análisis deben de ser de flexión, corte, carga axial, ¿no? En especial de las conexiones. El análisis debe de ser un análisis de segundo orden que considere el efecto de P delta, ¿ok? Con la respuesta de las estructuras y sus condiciones. Es decir, ¿qué es lo que significa MR? ¿Qué es lo que significa PR? Significa que es el análisis con el P delta, ¿ok? Por otro lado, acá también les dice, se habló del apéndice 8, ¿ok? Entonces, si es que ustedes no tuvieran un programa, ¿ok? Entonces, si ustedes no tuvieran un programa, acá aparece el apéndice 8. ¿Dónde está el apéndice 8? Por acá, apéndice 8. El apéndice 8, ¿ok? Que está acá. Y ese nos enseña a hacer el método aproximado de P delta, ¿ok? El método aproximado de P delta nos dice que el momento MR es igual a un factor B1 por los momentos que no producen traslación lateral, más un B2 por los momentos que producen una traslación lateral, ¿ok? Y el PR es el P cuando no se produce una traslación lateral, más un B2 por el P que se produce cuando hay una traslación lateral. Es decir, en este caso, los B1 afectarían a los momentos por carga muerta y los B2 solamente afectan a los momentos por viento o por sismo. ¿Ok? Eso es lo que se va a tener ahí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener acá, ¿ok? Es que yo voy a tener que hallar estos coeficientes, B1, B2. Para eso, necesito conocer la deformación de primer orden y saber cómo es que está cargado. Entonces, yo les pediría que lean esto y después vamos a hacer un ejemplo con esto. ¿Ok? Entonces, acá hay que hallar el P de Euler 1. ¿Ok? ¿Qué es el P de Euler que ustedes conocen de primer orden? ¿Ok? Y en base a ese P de Euler 1, ustedes van a tener que sacar el P story, ¿ok? Que es de todo el piso, ¿ok?
y van a considerar la deformación lateral, ¿ok? Que ustedes puedan estimar del análisis de primer orden, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? Si ustedes tienen un programa que lo han hecho ustedes, por ejemplo, con sus conocimientos de su curso de análisis 2 que están llevando, hacen su programita para su calculadora, ¿ok? O hacen su programita con un macro en el Excel o usan el Python y hacen unos programitas. Ok, pero su programita no tiene efecto de segundo orden. Entonces no hay problema. Ustedes corren su programita, sacan su resultado de primer orden y con los resultados de primer orden siguen este procedimiento del apéndice 8. Y con eso van a sacar el momento y la carga axial de segundo orden. Lo que van a hacer es hallar B1 y van a hallar B2. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el apéndice 8. ¿Ok? Después nos hablaban del apéndice 1. ¿Ok? Que es para el diseño avanzado. ¿Ok? Y acá, en este caso, se habla de los límites que yo debería de tener. ¿Ok? Más que todo de los anchos espesores locales. ¿Ok? Eso es lo que va a estar en el apéndice 1. Bien, volvamos entonces al H. ¿Ok? FGH. Estábamos acá, en el H1. ¿Ok? Entonces, queda claro que cuando hablamos del PR y MR, y eso vamos a anotarlo acá, ¿ok? Entonces, para nosotros, lo que van a tener acá es PR, el MRX, el MRY, ¿ok? No es otra cosa que resultados del análisis con efecto P delta. Segundo orden, ¿no? Entonces, ojo, procedimiento del SAP. El ETAPS también lo tiene, exactamente igual. O apéndice 8. ¿Ok? Y los valores que aparecen acá de PC, MC, X y MCY son los valores que nosotros ya lo conocemos, que son los PN. ¿Ok? A ver, vamos a la norma, ¿no? Y en la norma nos dicen que el PC, el PC, el MC, son los valores determinados por el capítulo F, ¿ok? O el capítulo C. Si yo me voy al F, ¿ok? Entonces, nada más que acá le están llamando otro nombre, ¿ok? Pero en el F lo que ustedes van a encontrar es y en el C lo que ustedes van a encontrar es el phi por PN, ¿ok? Que acá
lo van a encontrar como el MN, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces acá ustedes tienen el phi por PN. El phi por PN es el valor del MC, ¿ok? El phi por MN es el valor del MC. El phi por PN, ¿no? Que lo encontrarían en el capítulo E, ¿ok? En el capítulo E, igual, acá yo tengo los valores de phi PN, ¿ok? Acá yo voy a tener los phi PN, ¿ok? A esos son los que yo le llamo el PC, ¿ok? Entonces, estos valores que yo tengo acá, ¿ok? Que a la final me va a dar el phi PN. Al phi PN yo le llamo el PC, ¿ok? Entonces, el valor disponible, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo el capítulo H, los valores de phi PN y phi MN son los definidos como MC y PC, ¿ok? Entonces, yo voy a poner acá, simplemente voy a considerar acá, PC va a ser igual a phi PN. MC en X va a ser igual a un phi por MN alrededor del eje X. Y el phi CY será un phi MN alrededor del eje Y. ¿Ok? Entonces, ese es el significado de estos elementos. ¿Y esto entonces a qué me lleva? Esto me llega a determinar, ¿no?, una superficie de interacción. ¿Ok? Entonces, esto que tengo acá, vamos a duplicar esto. Mejor duplicamos este. Más fácil de borrar. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a poner esto por acá. Entonces, lo que yo tengo acá es una superficie de interacción. ¿Ok? Yo tengo mis ejes. ¿Ok? Voy a decir, acá está el eje Z. Acá está el eje X. O Y, vamos a poner acá. Y por acá voy a poner a mi eje X. ¿Sí? ¿Ok? Esos son mis ejes principales. ¿Ok? Pero esos ejes principales me definen estas curvas. ¿Ok? Entonces, acá en Z, yo voy a tener el valor de PC. ¿Ok? O sea, acá voy a tener el PR entre PC. Acá en X, yo voy a tener el valor del MRX entre el MCX. Y acá en Z, yo voy a tener, en Y, perdón, voy a tener el MRY entre el MCY. Eso es lo que voy a tener ahí, ¿ok? Y después voy a tener dos fórmulas. Cuando la relación sea 0.2, ¿ok? Y cuando la relación sea menor que 0.2, ¿ok? Entonces, cuando la relación es menor que 0.2, yo voy a decir, acá yo tengo el cambio. Acá yo tengo a 0.2, ¿ok? Cuando tengo 0.2, ¿ok?, la curva va a cambiar. Es decir, acá yo voy a tener
una cosa así que va a venir hasta este punto. ¿Ok? Y a partir de ahí, ¿ok? Debería haberlo hecho un poquito más allá, ¿no? Ok, voy a borrarlo un ratito. Entonces, como lo he hecho más allá, debería haberlo hecho más largo. ¿Ok? Entonces voy a llevarlo esto por acá. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a tener esta curva que baja, y acá voy a tener la otra curva que viene así, ¿no? Hasta acá. ¿Ok? Acá, entonces, en el otro también se refleja algo similar. Baja hasta este punto, ¿ok? Y de acá viene por acá, hasta este punto. Este es el punto de cambio, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una superficie, porque esto es cuando está en este plano, el plano IZ. Este es cuando está en el plano XZ, pero eso no es verdad. La carga puede estar en todo este espacio. Eso quiere decir que, y lo voy a poner en otro color, ¿ok? Voy a ponerlo en verde, ¿ok? Esto en realidad me está definiendo una superficie que viene así, ¿ok? Me va a definir esta superficie. Y pueden haber muchos planos, ¿ok? Por ejemplo, acá dibujo un plano que está en verde. ¿Dónde se me fue? Ah. Acá voy a dibujar un plano que esté en amarillo. Un poco difícil dibujar con el amarillo siempre. ¿Ok? Puedo tener un plano que esté por acá en rojo. ¿Ok? Así. Puedo tener un plano. Uy, ¿qué pasó? Puedo tener un plano. Ya he usado rojo, el celeste, el azul. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy definiendo una superficie en este caso. ¿Ok? Yo tengo una superficie de interacción. ¿Ok? Y esa superficie de interacción va a ir bajando. ¿Ok? Va a ir bajando. Entonces, acá es que yo tengo diferentes anillos así. ¿Ok? Voy a tener diferentes anillos. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que está acá afuera es una falla. Lo que está encima de la superficie, ¿ok? Por decir acá, es un límite. ¿Ok? Y lo que está dentro de la superficie es un diseño. ¿Ok? O sea, lo que está acá adentro es un diseño. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga un análisis estructural, lo único que estoy haciendo es hallar los PR y los MR. Con el efecto de segundo orden, lo vuelvo a repetir. Y con esos valores yo podré diseñar en flexión, podré diseñar en tracción, podré diseñar por flexión. Pero eso que está ahí va a ser válido y va a funcionar si es que a la hora que yo venga y verifique la flexocompresión o la flexotracción, yo encuentro que mi diseño está dentro de esta superficie, que esté acá abajo, acá metido aquí adentro. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo decir, ah, sí, esto sí funciona. Porque si no, yo puedo producir acá un valor de falla. El primer error que mucha gente comete, ¿no? Es diseñar todo por flexión o todo
por carga axial. ¿Ok? Si estoy diseñando todo por flexión y todo por carga axial, quiere decir que yo estoy poniendo que este P es igual al PY. Entonces, ¿quién va a tomar esto? Si yo hago al revés, si yo diseño todo por momento, entonces hago que mi momento sea igual al MY, por ejemplo, entonces esto va a ser 1. Cuando le pongan esto, ya va a ser más que 1. Entonces ya están creando una situación de falla. Por eso uno siempre tiene que dejar la reserva para la carga axial o dejar la reserva para el momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no voy a diseñar para carga axial sola, ni voy a diseñar para momento solo. Yo voy a diseñar para una combinación de carga. ¿Ok? Entiéndanlo bien. Entonces, lo que estamos haciendo es superponer las cargas. ¿Ok? Superponer los efectos. Y esto recién se ve acá, en este capítulo H. ¿Ok? Entonces, ¿alguna preguntita sobre el particular? ¿Alguna duda? Ya casi estamos sobre la hora, así que si no hay ninguna preguntita, vamos a dejarlo ahí por esta mañana. ¿Ok? Mañana vamos a entrar, vamos a tener práctica. ¿Ok? Entonces, más bien, este tema no entra porque no hemos hecho ninguna aplicación, pero les pido que vayan haciendo la lectura del apéndice 8 en especial, ¿ok? Que es lo que vamos a ver una aplicación ya el día lunes, ¿ok? Entonces, entra hasta lo que hicimos el lunes, la práctica. Bien, entonces nos quedamos ahí.